Un cordial saludo, estimados alumnos del primer curso de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Bienvenidos nuevamente a la materia Realidad Nacional y Regional. Empezamos con nuestra clase número 1 y tenemos como tema Constitución de la República del Paraguay, nuestra Constitución Nacional. Conocer un poquitito más lo que es nuestra Constitución Nacional, cómo es que comenzó, las partes, qué es la Constitución Nacional y, lo más importante, conocer nuestros derechos, nuestros deberes y nuestras garantías para poder utilizarlo a nuestro favor. Muy bien, empecemos. Con la caída del régimen dictatorial estronista, el 2 y 3 de febrero de 1989, se hace imprescindible la modificación del sistema jurídico del país. Para ello, el primer paso era la reforma total de la autoritaria Constitución Nacional o Carta Política de 1967. Siguiendo los pasos establecidos en la citada Constitución, se reunió la Magna Asamblea Nacional Constituyente en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay por espacio de 6 meses. Al cabo de esos 6 meses se sancionó la nueva Constitución el 20 de junio de 1992, que consta de 291 artículos diseminados en 2 partes y subdivididos en títulos y capítulos. Entonces, el 20 de junio de 1992 se sancionó nuestra actual Constitución Nacional. Y para conocer un poquitito qué es la Constitución Nacional, la Constitución Nacional es la ley fundamental y suprema de la República. Es el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado. En sentido específico, ¿por qué nuestra Constitución es suprema? Porque ninguna ley le es anterior y por ser inviolable para los habitantes del territorio donde impera, y a ella debe adecuarse la actuación del gobierno. ¿Y por qué es fundamental? Porque de ella derivan todas las leyes. ¿Se entendió entonces qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional es una ley fundamental y suprema de la República. Es un conjunto de normas fundamentales para la organización. Sin una Constitución, un Estado, un país no podría existir. ¿Está bien? Partes de una Constitución Nacional. Como partes tenemos el preámbulo en nuestra Constitución. El preámbulo, la parte orgánica y la parte dogmática. El preámbulo, aquello que se dice antes de dar principio a lo que se trata de narrar, probar, mandar jurídicamente, hace referencia a la enunciación previa que contiene algunas constituciones respecto a los principios que las inspiran. Ya lo dice todo. Hace referencia a la enunciación previa que contienen algunas constituciones. Nuestra Constitución está en la primera parte y hace referencia a nuestros principios. ¿Está bien? Es el texto que se antepone a nuestra Constitución. La parte orgánica es la estructura y organización del Estado en poderes y extrapoderes, como por ejemplo el magistrado, jurado de enjuiciamiento, la Contraloría General del Estado, el Banco Central del Paraguay. Establece las atribuciones propias de los órganos y los requisitos que cada funcionario debe observar para acceder a la función. ¿Y cuál es uno de los requisitos y más importante de todo? La idoneidad. Bien. Parte dogmática, que es la tercera parte, donde se establecen los principios de estructuración del Estado y la situación de las personas dentro de la sociedad. Es la parte de la Constitución que sienta principios,
reconoce derechos, establece obligaciones y efectúa declaraciones. Resuelve el estatus de las personas dentro de la sociedad. Es la parte donde vamos a adentrarnos nosotros, como le dije al comienzo, porque hablan de los derechos, de los deberes y de las garantías. Nuestra doctrina asigna a la parte dogmática el carácter de un derecho constitucional de la libertad. ¿Está bien? Declaraciones, derechos y garantías hablan esta parte. Y para empezar, vamos a conocer nuestros derechos. Y para eso deberemos de saber qué son los derechos. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. A nosotros como personas nos protegen nuestros derechos. A partir del artículo 4 encontramos en nuestra Constitución Nacional. Los deberes son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer esos derechos. A partir del artículo 127 en nuestra Constitución Nacional encontramos. Voy a citarles algunos derechos y algunos deberes contemplados en nuestra Constitución Nacional, pero uno de los trabajos o una de las tareas que ustedes van a tener, una de la pregunta, es citar 3 derechos y 3 deberes. Van a buscar el que más le gusta y van a explicar con sus palabras, así como usted entiende. No hace falta que me escriban taxativamente como está en la Constitución Nacional. Derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la incertidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Deberes. Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para dar la independencia y la integridad nacional. Proteger los recursos culturales y naturales de nuestro país y velar por la conservación de un ambiente sano. Claro, porque depende de nosotros para mantener o para tener un ambiente sano. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos de conservar. Yo aquí le hago una pregunta y quiero que me respondan también en el trabajo si el sufragio es un deber o un derecho. Muy bien, así les dejo. Ahora pasamos a lo que son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales encontramos a partir del artículo 131 de la Constitución Nacional. Podemos decir que las garantías constitucionales son mecanismos a utilizar para hacer efectivos los derechos consagrados por la Constitución. Tiene la finalidad de proteger a la persona ante la injusticia o el abuso, incluso cuando proviene de la propia autoridad. Son mecanismos que nosotros tenemos a nuestro favor para poder utilizar, para poder hacer valer nuestros derechos, ¿bien? Para poder protegernos como personas, como ser humano, ya sea incluso si viene de una autoridad. Algunas garantías constitucionales tenemos, el primero que les puse, yo cité 3, el primero que les puse es el de la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos de esta Constitución y la ley. Inconstitucionalidad viene a ser la inaplicabilidad de la misma, de una ley, ¿sí? Yo le doy un ejemplo. La UNE, por ejemplo, nuestra universidad, tiene acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley 1626/2000, que es de la función pública. 13 artículos, le estoy hablando en la parte o en el área administrativa, ¿sí? Funcionarios.
La Corte Suprema de Justicia es el que resuelve la inconstitucionalidad. La UNE tiene 13 artículos exactamente de la ley 1626/2000. ¿Qué significa eso? Que esos 13 artículos taxativamente es inaplicable la ley para los funcionarios de la UNE. Bien. Otra garantía constitucional tenemos el amparo. Es la garantía para la defensa de los derechos legales. Cuando una persona se considera en peligro de poder o de perder algún derecho o garantía y por la urgencia del caso no pueda someterse a un juicio, se presentará ante un juez a peticionar amparo. El juez analizará de inmediato el hecho y si corresponde deberá salvaguardar el derecho o garantía amenazada. Está contemplada en el artículo 134 de la Constitución Nacional. El amparo, ya sea por la urgencia del caso, que no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promoverse amparo ante el magistrado competente. El procedimiento es breve, sumario y gratuito. Bien, y de acción popular en los casos en la ley. Un ejemplo de amparo yo les puedo dar también, una situación que pasamos en el 2016 cuando los alumnos cerraron la facultad, o sea que toda la UNE, en nuestro caso la Facultad de Filosofía, y no nos dejaron ingresar al área administrativa. Nos prohibieron el paso a nuestras oficinas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Recurrimos a un amparo. Porque ¿cuál es nuestro derecho infringido? No pudimos ingresar a nuestro lugar de trabajo, a nuestras oficinas. Bien, entonces en ese caso, cuando hay algún derecho o una garantía infringida y por la urgencia del caso que amerita, se interpone el amparo. Toda persona que por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo de una autoridad o de un particular se considere lesionada gravemente o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley y que debido a la urgencia del caso no pueda remediarse por la vía ordinaria. Cuando es por la urgencia del caso, así como le dije, cuando no precisamente tenemos que recurrir a un proceso, porque sabemos que los procesos judiciales son largos. Entonces nosotros necesitamos inmediatamente una solución, entonces recurrimos al amparo. ¿Por qué? Nosotros necesitábamos ingresar en ese momento a nuestro lugar de trabajo. Bien, el habeas corpus es la última garantía, pero el habeas corpus en la Constitución contempla 3 tipos de habeas corpus. El habeas corpus es la garantía para la defensa de la libertad física. El vocablo es de origen latino y significa tráigase a la persona ante mí para tenerla bajo mi amparo. Se le puede definir así: es el derecho de todo ciudadano detenido preso a comparecer por sí o por medio de un representante inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que oyéndole resuelva si su arresto fue o no legal y si debe alzarse o mantenerse. La Constitución contempla 3 clases de habeas corpus: preventivo, reparador y genérico. El preventivo es cuando una persona tiene noticias de que puede ser privada de su libertad en forma arbitraria, o sea que ilegalmente. Puede recabar los datos e informaciones sobre el caso a través del habeas corpus preventivo. Le doy un ejemplo del habeas corpus preventivo. Personal del Departamento de Narcóticos persigue de forma sistemática a una persona, llegando a interceptar su vehículo y exhibiendo arma de fuego. A requerimiento del juez, el jefe de dicho departamento informa que no existe orden de captura emanada del Ministerio Público o del juez competente, ni investigación alguna que involucre a dicha persona. Bien, se hace lugar a un habeas corpus preventivo. Se ordena la cesación de las restricciones que amenacen la libertad física de esa persona.
¿Por qué? Porque se comprobó que no hay